Hola, mi nombre es José Adolfo Hernández Huitrón del grupo de Sexto A y les voy a hablar sobre la Primera Guerra Mundial que sucedió desde el 1900, del 4 de agosto de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918. Bueno, las causas de la guerra, de que iniciara la guerra, fue que las potencias europeas estaban dominando territorios fuera de Europa, bueno, también dentro de Europa, pero principalmente fuera de Europa y más en específico en África. Se están expandiendo mucho en África, estaban expandiéndose mucho y estaban controlando muchos territorios, principalmente lo que es Rusia, Francia e Inglaterra. Y Alemania se enojó por eso porque sí tenía territorios, pero no tenía tantos como ellos. Y se enojaba porque no tenía el mismo poder, no tenía el mismo prestigio. Y todo eso pasó debido al imperialismo, porque se expandían y los alemanes no tenían tanto poder como otras potencias europeas. Así que esa es de las principales causas de la guerra mundial. Otra de las causas fue que en Austria un serbio atacó y mató al archiduque de ese país, Francisco Fernando, y pues los austriacos del imperio austrohúngaro se enojó mucho, se molestaron y pues le empezaron a echar la culpa a los serbios y les declararon la guerra a los serbios, lo cual se metió Rusia, que eran aliados los serbios, porque Serbia se estaba independizando y ya se había independizado, pero fue gracias a Rusia. Se metió en los rusos. En ese momento el imperio austrohúngaro les habló a los alemanes y los alemanes aceptaron entrar a la guerra, así que los alemanes le declararon la guerra a Rusia por andar de metiches, por meterse, así ellos lo veían, por andar de metiches, por meterse en ese conflicto, y ahí empezó todo. Ahí empezó la guerra mundial, la primera guerra mundial. Después se empezaron a hacer dos bandos. Que un bando era la Triple Alianza. Por un lado estaba la triple Alianza, que estaba conformada principalmente por Alemania, por el Imperio Austrohúngaro y por Italia. Y por otro lado, el otro bando era la Triple Entente, que estaba conformado por Gran Bretaña, en este caso Inglaterra, Francia y Rusia. Bueno, después de que los alemanes les declararon la guerra a Rusia y los austrohúngaros a los serbios, se incorporó Francia e Inglaterra. Y Inglaterra estaba así estaba tranquilo, sí formaba parte del Entente, pero estaba tranquilo. Todavía no se metía mucho a la guerra. Es por eso que Alemania empezó a atacar Francia. Empezó a atacar Francia para conquistar Francia y empezar a expandirse. ¿Y por qué no primero en Rusia? Bueno, primero no se decidieron por Rusia porque como Rusia está muy largo, se iban a tardar en llegar los rusos, y por eso decidieron primero
atacar y expandirse sobre Francia, y después esos mismos soldados que atacan a Francia y después con todo su ejército, su tropa militar, que ahora sí se irían hasta Rusia. Esta es la causa y cómo inició la guerra mundial. Bueno, la guerra mundial tiene 3 fases que más adelante voy a ir diciendo una por una. Y pues y sus materiales, sus armamentos, mejor dicho, sus armamentos que usaban, por eso eran potencias mundiales, porque tenían los mejores armamentos y la mejor tecnología. Obviamente estaba caro, pero por lo mismo que eran potencias mundiales, mediante la industria, el comercio y expandirse por eso querían expandirse y conquistar territorios, pues de ahí sacaban todas sus riquezas. Bueno, la primera fase es la guerra de los movimientos, que como le dice el nombre es de movimientos, que es desde ahí, lo que dije de Alemania, que empezó a atacar Francia, para después de eso atacar Rusia, y esta guerra se llama, pues, como le dice el nombre, de los movimientos, porque las potencias se movían de un lado al otro, tanto para atacar y para defender sus territorios. Bueno, los alemanes empezaron a atacar poco a poco Francia para llegar hasta París, pero se encontró con una sorpresa, es que en la frontera entre Francia y Alemania los franceses tenían muchísimos soldados, así que era muy difícil entrar. Los alemanes se pusieron creativos y pues se comunicaron con los belgas, con Bélgica, para tratar de entrar por Bélgica, ya que Bélgica está cerca de Francia, y pues no lo lograron. Bélgica se negó, pero aún así Alemania lo hizo a las malas, era o a las buenas o a las malas, así que Alemania empezó a llevar sus tropas a Bélgica y empezaron a atacar mediante Bélgica, pues tenían paso directo, paso libre, y se empezaron a meter poco a poco a Francia, pero ahora sí entró Inglaterra. Como Inglaterra era el rey de la industria, se puede decir, y de las tropas militares, y en ese tiempo Alemania ya estaba imponiendo mucho poder, pues decidieron, no, pues después nos van a atacar a nosotros, así que los detenemos antes. Empezaron a mandar tropas a Francia, y los franceses pues estaban ya mejor, porque estaban las tropas francesas y las tropas inglesas. Así que lo que empezó a sacar Alemania pues era su armamento. También de esto se trataba la guerra, de mostrar sus armamentos, sus juguetes, para que vieran todo lo que tenían y para así ganar poder. En esta primera etapa lo principalmente que se usaba eran metralletas, armas, y los ingleses empezaron a llevar los tanques de guerra, que en ese caso, que en esos tiempos se les llamaba carros de combate, pero que son los tanques de guerra, y pues no corrían mucho, no eran muy rápidos, su velocidad era de 3.5 kilómetros por hora, pero pues eran muy eficaces. Con un disparo pues ya hacían mucho daño. Por eso que los ingleses empezaron a llevar sus tropas y ese armamento de los tanques de guerra a Francia, y ahí era donde Francia junto con los ingleses estaban fuertes, para así que los
alemanes no pasaran, también con un armamento muy fuerte, que eran armas en ese tiempo muy, muy tecnológicas, que eran de lo mejor que tenían, como las metralletas, eran lo mejor que tenían los alemanes y con eso empezaron a atacar. Después de eso, pues los rusos vieron que los alemanes estaban un poco débiles debido a que la mayoría de sus tropas las llevaron a Francia. Empezaron a atacar el imperio austrohúngaro debido a eso mismo de Serbia, porque los austrohúngaros querían apoderarse de Serbia, pero no, los empezaron a ganar territorios los rusos, los empezaron a apaciguar, y es ahí donde Alemania ya mandó después tropas a lo que viene siendo el imperio austrohúngaro, que ahorita están por separados Austria y Hungría. Después de eso siguió se fue Italia de esa triple alianza, y pues se fue porque los ingleses los convencieron de que si se iban con ellos les iban a dar territorios del imperio austrohúngaro, y es por eso que decidieron traicionar, se puede decir, a la triple alianza, que después uniría el imperio otomano, que es el imperio turco, y Bulgaria, que estaban esos países muy cerca de Serbia, Serbia, Armenia y en Rumanía. Ya que los alemanes habían mandado tropas al imperio austrohúngaro, los rusos tuvieron que retroceder, y después los turcos, que eran enemigos muy directos de Rusia, empezaron a atacar principalmente a Rumanía, pero a los tres países que dije, y en ese proceso hubo 1.5 millones de muertos en Rumanía debido al proceso que tenía Turquía y los están sometiendo. Y después de ahí, poco a poco Rusia empezó otra vez a mandar sus tropas a esos, y a pesar de que Serbia no tenía tanto poder militar, ni así podían los austrohúngaros, bueno, también porque tenían el apoyo de los rusos, y así, y es por eso después Alemania se empezó a molestar mucho, porque pues cómo era posible que los austrohúngaros no pudieran controlar y dominar Serbia. Empezaron junto con los otomanos y con Bulgaria, dominaron Serbia, y ya después se lanzaron para Rusia, y ahí hubo un tratado en donde Rusia se tuvo que ir para atrás, se tuvo que echar para atrás, y es ahí donde termina la primera fase con el tratado que firmó Rusia. Consistía en que se tenía que echar para atrás, se echó para atrás, y pues salió de la guerra y salió de la triple entente, ya no lo conformaban Rusia, pero después venía algo mejor para los franceses e ingleses, ya que los rusos ya estaban debilitados también, no nomás por eso de que les están mandando muchas tropas, sino que ellos tenían problemas internos, ya que se dio la guerra, la revolución rusa, por eso se tuvo que hacer el tratado y se echaron para atrás. El tratado que era para los rusos, para que estuvieran en paz
porque pues entre ellos mismos tenían problemas. Y es donde poco a poco se empezó a formar la Unión Soviética debido a ese tratado, porque unos querían estar de un lado, otros del otro, y por eso tenían problemas y se hizo la Revolución Rusa. Y ya con esto se acabó la primera fase, que era la guerra de movimientos. Después se vino la segunda fase, que era la guerra de trincheras o de posicionamiento, que como le dice su nombre, pues era de trincheras. Los franceses empezaron a construir trincheras, y pues debido a eso los alemanes también, ahí mismo en el territorio francés, un poco en Bélgica y un poco en Alemania, pero principalmente en Francia, en donde pues el objetivo que buscaban era poco a poco avanzar en base a armamento. Estaban usando en ese tiempo mucho los químicos, el armamento químico, y uno de los principales es el gas pimienta. Es por eso que utilizaban máscaras y era muy difícil para los soldados para poco a poco matar a los rivales, y por eso era la guerra de las trincheras, consistía en eso, de poco a poco avanzar, principalmente con ese armamento que era lo mejor que estaba ahí en químicos, el gas pimienta. Y poco a poco se posicionaban, daban mejor, de una mejor forma o peor, y poco a poco. Pero el problema ahí era que si no se morían por bala o por los químicos que tenían por su armamento químico, se morían por problemas de salud, ya que no era muy saludable estar ahí debido al ruido. Por ejemplo, no podían dormir, y si no puedes dormir, pues eso un poco a largo plazo te va a generar problemas por el ruido y por el estrés y miedo de que algún día los fueran a bombardear, a atacar. En ese tiempo también usaban las bombas que se usaba ahí, pero principalmente se usó en la primera fase. También habían ratas, muchas ratas, y luego el olor pues de todos los muertos, de los cadáveres, pues no ayudaba, y más los químicos, pues ya se lo saben, ya eran muchas enfermedades, así que los militares, las tropas estaban muy expuestas, y es por eso que duró 4 meses el exceso de las trincheras, pero fue muy doloroso, fue un infierno para todos ellos. Hubo dos nuevas enfermedades en esta fase de las trincheras, que era el pie de trinches, el pie de trinchera, que consistía en que por lo mismo que estaba bien, todo encharcado, todo mojado, todo barroso, el pie lo metían así con agua a la temperatura que fuera, porque tenían que estar al pendiente de la guerra combatiendo, y pues esa era una nueva enfermedad, que el pie de trinchera es que se le amputaba el pie a la persona, o sea, ya no lo podía mover, se le inmovilizaba. Y otra era la psicoguerra, que esa era más mental, por lo mismo de eso, del estrés, del miedo a ser atacados y a morir. Obviamente ellos sabían que iban a morir, pero era muy estresante y tenían mucho miedo. Al principio ellos pensaban que era porque no querían ya combatir en la guerra, y los mataban con un rifle, los mataban, los fusilaban, pero después se dieron cuenta que era una enfermedad,
ahí donde hubo problemas. Después de eso, pues Inglaterra igual seguía mandando tropas. Ganó Francia. ¿Y qué pasó después? Bueno, después pasó la Tercera Guerra Mundial. La tercera Guerra Mundial todavía ni pasa. La tercera fase, que era marítima, la guerra en el mar, pero antes de eso empezaban a dominar así todas en Francia, las ciudades, pero a base de eso, de las trincheras. Pero después ganó Francia en ese momento. La tercera fase ya del mar fue principalmente, la primera fase fue entre Rusia y Alemania. Se puede decir que ahí la ganó Alemania debido a la revolución rusa y al tratado. La segunda fue Francia. Francia versus Alemania, principalmente pues porque los alemanes querían conquistar París y se quedaron a 40 kilómetros a poca distancia, pero pues ya no pudieron debido a que los ingleses mandaron sus tropas, pero también porque Alemania ya estaba muy obsesionado en atacar. Si atacaban Francia, ya después iban a ir con todos los países y se iban a empezar a expandir. Por eso que Inglaterra, como le dije antes, empezaron a mandar tropas para pararlos antes. Bueno, entonces la ganó Francia y los ingleses, pero principalmente pues era entre Francia y Alemania. La ganó el Entente, la Triple Entente. Y después la marítima, que fue principalmente entre Inglaterra y Alemania, que pues como le dice el nombre era en el mar. Mandaban barcos, mandaban muchísimas tropas y alrededor eran unos 240 barcos ahí en el mar, en la guerra, en el Océano Atlántico. Y en una de esas, pues los alemanes lo que querían era atacar los barcos de los ingleses, porque como sabían que eran los que mandaban en la industria y en el comercio, y eso les generaría mucha ganancia, por lo cual podían, pues atacaban. Pero en una atacaron a un barco de civil y comercio que era de Estados Unidos, y ahí fue el problema, que Estados Unidos e Inglaterra tenían buenos tratos en cuanto a comercio e industria. Era el principal proveedor de Estados Unidos de Inglaterra, y ahí fue el problema. Los alemanes empezaron a atacar, siguiendo atacando barcos. Después Estados Unidos dijo, bueno, me voy a tranquilizar, y les dijo que se estuvieran en paz a los alemanes, o si no se iban a atender a las consecuencias, lo cual Alemania sí se tranquilizó, pero temporalmente, pero seguía atacando a los ingleses. Eso sí, no dejó de atacar mediante el mar a los ingleses, y viceversa, Inglaterra atacar a Alemania. Los dos se atacan entre sí, hasta que en los alemanes querían mandar un mensaje aquí a México, en donde les decían al gobierno mexicano que en caso de que los Estados Unidos de América se metieran a la guerra, les hacían el favor de pues mandarles allá las tropas, los alemanes a los mexicanos, y atacar Estados Unidos, y así tendrían un mejor control y un mejor control, poder, economía, comercio, industria, y de ahí empezarían, podrían atacar a Inglaterra, y ahora sí
Después de Inglaterra a Francia, ya que no tendrían el apoyo de los ingleses, los rusos ya se salieron. Turquía o Rusia pueden atacar a Bélgica y a los demás, pero no pasó eso debido a que los ingleses interceptaron el mensaje, se lo mandaron a Estados Unidos. Ahora sí, Estados Unidos se enojó y empezó a mandar sus tropas mediante el Océano Atlántico poco a poco. Y es ahí donde poco a poco Alemania se retrocedió porque empezó a ver que ya mandaban a sus tropas y aparte de que las mandaban ahí, lo de la primera, la tercera fase y la segunda fueron simultáneas, más o menos, mientras que atacaban Francia, había guerra en el mar y los Estados Unidos ayudaba un poco en el mar, pero principalmente a Francia para que no fueran atacados, debido a que Estados Unidos también les había prestado dinero a Francia y a Inglaterra, y si perdían la guerra, pues ya no iban a recuperar el dinero. Por eso también que se metió a la guerra. Después, lo de que ya se metió Estados Unidos a la pelea del mar también. Como Inglaterra y Alemania empezaron a ver que era mucha pérdida de dinero, era mucho presupuesto, mandar tropas por el mar era muy caro para ellos, donde ahí ganó Inglaterra primero, pero después sacaron un nuevo armamento que era lo mejor en ese momento, muy bueno, que son los submarinos. Los alemanes sacaron los submarinos y es ahí donde los metieron al mar y empezaron a atacar los barcos ingleses, quienes los empezaron a destruir, y pues los ingleses ya estaban un poco preocupados, pero después atacaron, pero después los atacaron los estadounidenses y mandaron las tropas para Francia porque seguían atacando Francia, era simultáneo la primera y la segunda fase. Bueno, todo era simultáneo, pero sí había tiempo como en la primera y la segunda un poco más, pero era simultáneo. Empezaron a atacar a los franceses y a los alemanes a los franceses, perdón, pero los estadounidenses mandaron sus tropas y junto con las de Inglaterra. Y es ahí donde ya se impusieron, ganaron y los reyes, bueno, los emperadores, mejor dicho, del imperio austrohúngaro y del imperio alemán aplicaron y pues sucedieron, dejaron vacante pues básicamente sus puestos de emperadores en Alemania y en Austria, y es ahí donde pues ya ganó más fuerza el triple entente, y pues ahora sí se impusieron a los alemanes. Se acabó la guerra con el Tratado de Versalles en el 11 de noviembre de 1918, el cual ese Tratado de Versalles consistía en que Alemania tenía que pagar todos los gastos que hubo en la guerra, porque hubo muchos gastos. Una guerra implica gasto económico, y eso es muy importante. Muchos países piensan que dominar un país es muy fácil, pero no, implica mucha economía, ya que les tienes que mandar tropas, alimentarlos, es caro transportarse, imponer, por eso es muy caro. Bueno, Alemania tuvo que pagar todos los gastos, también tuvieron que
dejar sus territorios que habían conquistado, o sea, ya los tenían que regresar. Y principalmente los hicieron, bueno, consistía en que los alemanes eran los principales y los únicos que generaron la guerra. Y es ahí donde se acabó la Primera Guerra Mundial, que después tuvo consecuencias, que es la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de otra vez de Alemania, después de que pagó. Es cierto, se acabó la guerra y murieron aproximadamente 16 millones de personas, donde fueron 9 millones tropas militares aproximadamente y 7 millones de civiles aproximadamente, que es un récord y hasta el momento es la guerra que más bajas ha tenido y es muchísimo, la verdad, y es muy lamentable. Después las consecuencias fue la Segunda Guerra Mundial, que no aprendieron la lección, no, el tratado nomás fue mientras se estabilizaban económica, política y territorialmente, para después, ahora sí, hacer la Segunda Guerra Mundial de la mano de Alemania, de Hitler, del Kaiser Hitler. Y pues esta es la principal consecuencia, las muertes, la Segunda Guerra Mundial, pobreza. Esta fue una gran consecuencia porque por lo mismo que los países estaban derrumbados, estaban hechos un desastre, pues, y pues estaba en pobreza muchos países, muchas regiones. Esa era otra consecuencia. Enfermedades, después de eso murieron aproximadamente 50 millones de personas debido a la gripe española y también a las muertes y otras tantas, a las muertes que hubo en la guerra mundial por las ratas y las que había dicho en la fase de la trinchera, por las ratas, intoxicaciones. Y lo principal, la Segunda Guerra Mundial, que trajo más de eso. Gracias.